coge una que voy a empezar. Pero son todas. Ay, estoy en directo. Un momento, se está iniciando. Estamos en directo. Vale. Yo lo siento. Estamos en directo. Sí, sí, sí. No sé si se oirá muy bien. Ya, bueno. Creo que eso es una Sí lo es. Ok, estamos en directo, babies. No, esto es para que veáis el chat. Ah, vale. Vale. El sonido viene de aquí, ¿verdad? El sonido viene de ahí, sí. Vale. Entonces proyecta la voz. Proyecto la voz. Vale, empezamos ya con las preguntas. Como quieras. Vale, bueno, se me ha ocurrido que antes me estaba contando una pregunta, así la típica, para la gente que estudia sobre el universo y tal. ¿Qué había antes del Big Bang y cómo podemos saberlo? O si había algo. Bueno, de momento nosotros no sabemos qué había antes del Big Bang. Se supone que en el Big Bang es el momento en el que empieza el espacio-tiempo. O sea, el tiempo se origina en un punto concreto. Sin embargo, sí que se han propuesto algunas cosas, algunas teorías incluso de carácter científico, como la del universo oscilante, que es una teoría que dice que el universo se expande, luego se contrae, luego se expande, luego se contrae. Entonces, este tipo de propuestas se han hecho siempre. Lo que pasa es que recientemente han quedado obsoletas. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que el espacio se está expandiendo y además lo hace de forma acelerada y por tanto estamos abocados a un gran escape cósmico. Entonces, preguntarse qué había antes del Big Bang es una cuestión un poquito cercana a la fe. Es un poquito... es súper especulativo, de hecho. Sí que es cierto que se han propuesto que quizá experimentalmente podamos llegar a detectar algunos indicios de que hubo un universo anterior. Esto es una propuesta que hizo Penrose y él defiende que en el fondo cósmico de microondas podemos llegar a encontrar indicios de que, de hecho, hubo un universo previo. O sea, esto ya es un poco más complicado, mirando unos anillos que se forman en el fondo cósmico de microondas, que es la imagen que tenéis del cosmos. De momento no se ha encontrado. No, desde luego que no. De momento es una cuestión de fe, totalmente. O sea, hablar acerca de qué había antes del Big Bang es que no tenemos datos porque no tenemos señales. Hombre, sí que se proponen también teorías de multiversos o de universos que chocan unos con otros, etcétera, etcétera, pero es física altamente especulativa. Vale, perfecto, muchas gracias. A ti. La primera pregunta ha sido un class. Vale, pues estamos esperando a la siguiente pregunta. Bueno. Entonces, pues mira, yo pregunto, ya que estamos aquí... Hola, soy el Mindundi que está intentando hacer que esta cámara funcione. Pero yo me preguntaba, porque con toda esta vaina del agujero negro, la foto del agujero negro que se ha hecho... Sí, qué belleza. Claro, la pregunta es, ¿qué es exactamente un agujero negro y por qué es tan difícil hacer una foto de eso? Bueno, digamos que, a ver, un agujero negro es una concentración de materia muy elevada en una región muy pequeñita. En realidad se puede entender, así a grosso modo, de una forma muy simple, como esta formulita típica que aprendimos en el colegio de densidad igual a masa partido volumen. Si la densidad es infinita, el volumen es cero. O sea, nosotros hablamos de que en un agujero negro hay una singularidad. De todas formas, esta singularidad es un concepto matemático. No todos los físicos están de acuerdo en que efectivamente las singularidades se encuentren de forma real, física, tangible, palpable en el universo físico. Vale. Entonces, el agujero negro tiene teóricamente una singularidad en su centro y después tiene un radio que es el que ocupa el horizonte de sucesos a su alrededor. Este radio es más grande o más pequeño en función de la masa que tiene dentro el agujero negro. Es decir, densidad igual a masa partido volumen, pero la masa sí que puede variar. Vale, vale. Y la podemos determinar viendo lo grande que es. Ahora, la fotografía es muy complicada de conseguir, bueno, porque el agujero es negro, ya lo sabéis, y de hecho la fotografía que tenemos no es una fotografía del agujero negro en sí, sino de la materia que está acretándose a su alrededor. Ah, la que está cayendo. Efectivamente, Vale. está cayendo en el agujero negro y está a punto de traspasar el horizonte de sucesos que llamamos.
No sé si os habéis fijado además que esta materia, o sea, el anillo no se ve perfecto, se ve como que hay un poquito más de luz en un lado y eso Sí. es porque sabemos cuál es el sentido de rotación del agujero negro, está rotando según las agujas del reloj, o sea, Vale. desde nuestra perspectiva. Entonces, la luz que nos viene de alguna forma se acumula y la percibimos, o sea, percibimos que hay mucha más luz viniendo. Vale, ok. Mire, tenemos incluso en el chat a Kike que nos pregunta sobre la aceleración del universo. Me pregunta, ¿es cada vez mayor? O sea, ¿se parará o se revertirá en algún momento o cómo seguirá eso? No, la cuestión es que, bueno, anteriormente teníamos esta idea del Big Bang, que es la idea de que en un momento determinado toda la materia que haya en el universo pegaría un tirón gravitatorio hacia atrás y entonces todo empezaría a unirse, Vale. a unirse y se convertiría, bueno, en un Big Crunch, ¿no? Esta idea del Big El Crunch. estrujamiento máximo. Efectivamente. Vale. El problema es que desde hace apenas 20 años, que fue cuando descubrimos que el universo se expande de forma acelerada, ese tirón gravitatorio no se va a dar, esa recesión no va a suceder. Vale. ¿Por qué? Porque el estiramiento es radical. Entonces, esa expansión se va a acelerar de una forma también muy radical y no va a poder contrarrestar esa fuerza gravitatoria. O sea que no se va a revertir. O sea, estamos abocados a un gran desgarro cósmico, como decíamos en la charla de esta Dios. mañana. O sea, que eso Sí, va a lo seguir siento, creciendo y tal. Pero bueno, es. yo a jubilarme llego, ¿no? Desde luego. Espero que sí, no lo sé, con el envejecimiento de la población veremos qué pasa. Bueno, está bien saberlo. Espero que eso haya respondido a tu pregunta, Kike. Voy a ver si alguien del público quiere preguntar algo. ¿Tú quieres? Venga, siéntate. Siéntate. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Tengo dudas, muchas dudas. Muchas. ¡Ay, yo también! ¿Sí? Eso está bien. Demasiadas. Es que la cosmología para mí es, vamos, una cosa que es un misterio grande, grande. Entonces, a ver, tengo preguntas. ¿Es el universo el que se está expandiendo o son las galaxias las que se están alejando? ¿O las dos cosas? ¿O se están alejando porque se expanden? Bueno, digamos que lo que se está expandiendo es el tejido del espacio-tiempo, es el soporte, ¿entiendes? Este tejido es lo que se está expandiendo y lo que se crea. Lo que pasa es que el contenido material del universo, como las galaxias, están suspendidas en este tejido. ¿Este tejido es una metáfora o es algo real? ¿Hay algo que conecte todo lo que vemos que se está expandiendo? Sí, efectivamente, o sea, es un tejido real, lo que pasa es que no es palpable, es un tejido que nosotros describimos pues con coordenadas espaciales y coordenadas temporales y así podemos relacionar dos puntos en el universo. Tenemos que tener en cuenta que que para relacionar dos puntos hay un espacio-tiempo entre medias, o sea, no solo calculamos el tiempo, o sea, el espacio, sino también el tiempo, y entonces lo que se expande es precisamente ese tejido. O sea, se está estirando cada vez más. Pero esto no significa, como preguntabas, que las galaxias se estén expandiendo en sí mismas. Porque las galaxias son acumulaciones de materia. O sea, ahí no se está creando espacio. Vale. Entonces, podemos definir, o sea, ya que establecemos que estamos expandiendo, el universo se expande, Sí. ¿podemos definir el centro? No. Vale. O sea, El vale. universo no tiene centro. A ver, nosotros percibimos que estamos en el centro. Nosotros miramos hacia todos los lados y vemos que, o sea, cuanto más profundo miramos, vemos que el universo era más joven. Y al final del todo, lo que encontramos es la luz más antigua del universo, que es la que se corresponde con el fondo cósmico de microondas. Ajá. ¿Entiendes? Esta es nuestra percepción visual como centro, pero en realidad estamos descentrados y esto es una consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein, que describe el espacio-tiempo como un continuo. Vale, la última pregunta. Si la expansión del universo, o sea, este tejido del que hablábamos, tiene su base en definiciones de tiempo y de espacio, estas definiciones han ido cambiando a lo largo de la historia. Nuestra conclusión de que el universo está en expansión, ¿depende de estas definiciones o es independiente? No, depende de estas definiciones porque a partir de Einstein no podemos considerar el espacio y el tiempo como entidades independientes. Son como las dos caras de una misma moneda. Vale, pues ya está. Pues muchísimas De gracias. acuerdo, gracias a ti. Chao. Pues
noches. Muy buenas. Yo vengo a preguntarte, ¿por qué si el número de estrellas parece que es infinito o prácticamente infinito, por qué el fondo del cielo no está iluminado completamente? Muy bien. Esto es la conocida como paradoja de Olbers. Y la respuesta en realidad es muy curioso porque la dio no un científico en primer lugar, sino un poeta, Edgar Allan Poe. Él ya sugirió en una de sus creaciones literarias que estas estrellas se hallarían tan sumamente alejadas de nosotros que su luz no habría tenido el tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Es decir, tenemos que considerar que el espacio-tiempo es un tejido y no podemos no prestar atención a que existe un espacio entre un objeto y otro. Por tanto, si nos iluminan todas esas estrellas pero están muy alejadas, la luz no ha podido llegar y luego además también hay otros fenómenos como el polvo intergaláctico y demás que absorben los fotones, que es la partícula de luz, y que no, parte de esa luz se absorbe. Y esta es la razón por la que el cielo no es un gran destello. Está claro. Gracias. Muy bien. Bueno, pues se nos está acabando el directo ya. No, pero si hay más gente. Hay más gente, pero es que se nos está acabando ya el descanso y la gente tiene que volver a entrar. Ahora que le empezaba a pillar el gustillo. Pero bueno, si la gente se ha quedado con más ganas de cosmología, de ciencia en general y sobre Sí. todo de ti, pues pueden visitarte en qué canal. Early Universe. Muy bien. De todas formas vamos a poner el enlace aquí en el chat por si que os da pereza buscar y en Twitter también para que la podáis encontrar muy fácilmente. ¿Algo más que Muy añadir? bien. No, Arcadi, muchas gracias. A ti Larga por- vida y prosperidad. Bye bye. ¿Cómo se para esto? Esa pregunta. Es broma. Buenas noches.